Bienvenidos a Crecimiento Consciente. Somos Carlos y Daniel. Bueno, entonces creemos que este es el momento adecuado de relanzar una gran serie legendaria, ¿no? Así es, y al comienzo creo que para nuestros early adopters fue de esas entradas que llamó más la atención. Sí, esas que promovió la retención entre Exacto. nuestros primeros usuarios. Sí. Inclusive creo que fue de las primeras 4 o 5 entradas de deporte. Fue de hecho la segunda. Wow. Sí, la primera fue sobre dedos máximo y longevidad y la segunda fue esta serie. Bueno, y aprovechar para el paréntesis no olviden que llevamos más de un año escribiendo artículos en crecimiento consciente, así que pueden ir y buscar en todo nuestro catálogo. De repente pueden encontrar algunas gemas escondidas en medio de todo lo que hemos escrito para el newsletter. Sí, seguramente así será. Entonces, nada, esta es de las series a las que yo más recurro en mi vida personal, valga la redundancia. Y pues sí, ya ahora que tenemos casi 2000 lectores, vale la pena relanzarla, obviamente con sus toquecitos, sus ajustes, porque sí, yo como que releyendo esta entrada, que es la primera entrega de la serie, decía, es impresionante como un hombre definitivamente nunca recorre el mismo río dos veces, ¿no? Tanto 100%. porque es una persona diferente como porque el río cambió. Y me pasó lo mismo con esta entrada. O sea, había tantas cosas que yo decía como las hubiera dicho de una forma distinta, haber organizado no de esta manera, etc. Entonces, pues creo que es una muy buena oportunidad para hacerlo. Claro. Y para mí fue de las más dramáticas en términos en esa época solo iba al gimnasio y eso, y entender la diferencia en qué era cardio, qué no, o que uno se sube a la máquina, a la caminadora y ve los distintos tipos de entrenamiento, ¿no? Que cardio, que bajar de peso, etc. Todo es tan ambiguo que por fin entendí, como tuve esa claridad de, ok, esto es lo que significa que tanto está trabajando mi corazón y qué implicaciones tiene. Sí, no, total. Y de nuevo, creo que es de las más prácticas, más útiles para los atletas principiantes, para aquellas personas, y cuando digo principiantes también me refiero pues sobre todo a recreativos, para aquellos que hacen deporte con fines sobre todo de longevidad, de salud, un poco de rendimiento, está bien, y pues ni hablar de los profesionales. O sea, esto es el pilar fundacional de cómo entrena un buen atleta profesional, pues la mayoría de las veces, la mayoría de los casos, porque no hay que dejar de reconocer que hay muchos grandes atletas que igual se guían por su intuición y son muy buenos escuchando a su cuerpo y pues está perfecto, pero este es uno de los grandes pilares de la ciencia del deporte moderna de los últimos, yo me atrevería a decir 70, 80 años, y conocerlo pues les va a aportar muchísimo en materia de cómo estructuran su entrenamiento deportivo. Bueno, igual volvamos a la esencia. ¿Qué te motivó al principio del newsletter a escribir sobre las zonas de entrenamiento deportivo? Sí, justamente eso, justamente entender que de aquí se parte, o sea, en términos de entrenamiento deportivo, sobre todo acá iniciamos la entrada con ese disclaimer, que es, estas zonas de entrenamiento deportivo se refieren sobre todo a ejercicio de carácter aeróbico, ¿sí? Y cuando hablo de ejercicio de carácter aeróbico es básicamente toda aquella actividad deportiva que dure más de 90 segundos ininterrumpidamente. Mal contado, esa es como la definición, la heurística. Y el secreto es el ininterrumpido. Ininterrumpido, sí, porque exacto. Recuerdo que tuvimos un debate hace mucho tiempo de por qué el ejercicio de fuerza no necesariamente implicaba este consumo energético, porque al final son como picos, ¿no? Entonces yo hago 8 levantamientos y paré. Entonces no es como constante. Exacto. O sea, el ejercicio de fuerza estimula y determinados tipos de fibras musculares, acá me estoy adelantando a la entrada, y estimula determinadas rutas metabólicas y consume energía en determinadas presentaciones. Pero cuando hablamos de las 5 o 6 zonas de entrenamiento deportivo y en esta primera entrega de las 3 macrozonas, no son más útiles para delimitar los esfuerzos de naturaleza aeróbica, que son aquellos que duran más de 90, 60, 90 segundos de forma ininterrumpida y que
tienen unas rutas metabólicas específicas y demás. Entonces es importante distinguir. Bueno, y por ejemplo, yo pongo que voy a trotar en mi reloj y me salen 5 zonas. ¿A qué nos referimos con estas 3 macrozonas? Sí, entonces yo creo que ahí la clave, y personalmente para mí lo que más aporta a la entrada es el repaso fisiológico de cómo opera nuestro cuerpo en movimiento, ¿sí? Y porque entender cómo operan y esos principales biomarcadores, cómo cambian en movimiento del cuerpo, es que llegamos a las zonas, bien sea las 5 o 6 que te muestra tu reloj, o bien sean las 3 macrozonas que son como las fundamentales. Entonces, a mí me gusta pensarlo primero en términos de necesidades energéticas y después de la forma como esas necesidades energéticas se, digámoslo así, materializan. Entonces, de nuevo, creo que esto es como de los grandes highlights de la entrada y es la analogía que a mí me sirvió mucho para interiorizar las diferentes rutas energéticas del cuerpo. Y es, el cuerpo en movimiento es como una fogata. Incluso no en movimiento, el cuerpo en general es como una fogata. En todo momento, para realizar las diferentes funciones vitales o no vitales que tengamos, necesitamos de energía, ¿cierto? Las células de nuestro cuerpo, todas son como pequeños carritos que necesitan fuentes de combustible para poder ejecutar sus funciones. Y la manera más pedagógica de verlo es el cuerpo en movimiento está concentrando su uso de energía en básicamente las células más grandes que son pues, las fibras musculares. Y esas fibras musculares, su demanda energética la podemos entender como una fogata, ¿sí? Entonces, en una fogata, pues uno puede prender una fogata con yesca, con papel periódico, con troncos chiquitos, grandes, lo que sea. Y asimismo, similar, opera el cuerpo, opera el músculo en movimiento. Entonces, tú tienes unos grandes bloques de madera, estos gruesos que te cuesta prenderlos, pero cuando prenden, duran toda la noche, ¿sí? Y se consumen lento y dan una llamita chévere, pero constante toda la noche, está bien, dura mucho. Tienes tu papel periódico o tienes tus ramitas pequeñas que cogen rápido y queman bien fuerte, pero duran poco, ¿cierto? Tienes la yesca, que es con la que sueles iniciar la fogata y que si necesitas fuego ya, te lo va a dar inmediato. Y la yesca y pues estos encendedores que suelen vender rápidos. Sí. Y tienes, digamos que tú una fogata, si ya la tienes ahí quemando, ardiendo duro, le podrías meter si quisieras una viga de metal, un pedazo de metal. Entonces digamos que en términos generales, eso es con lo que puedes armar una fogata. Y en todo momento vas a tener más troncos grandes o menos troncos grandes, un poquito de periódico, un poquito de yesca, etcétera, etcétera. Así opera el músculo en movimiento. Entonces, en nuestra analogía, el tronco grande es la grasa, es la oxidación de ácidos grasos, ¿cierto? Que pues, básicamente tenemos disponible ilimitadamente en nuestro cuerpo, casi que ilimitadamente en nuestro cuerpo. El papel periódico o los palitos más chiquitos vendrían a ser los carbohidratos o el glucógeno, la glucosa, ya cuando se expresa en nuestro cuerpo y lo utilizan nuestras células. La yesca es lo que denominamos creatina fosfato, ¿cierto? O el fosfato de creatina. Y en la analogía, el pedazo, el bloque de metal vendría a ser la proteína. Entonces, el músculo en ejercicio puede utilizar proteína como fuente de energía, pero es extremadamente costoso, es ineficiente y puede tener consecuencias para la salud. Pero se va a demorar muchísimo. ¿Y a qué costo? Y, sí. O sea, si ya le estás echando metal a la fogata es porque te quedaste sin madera, quedaste sin yesca, te quedaste sin nada. Entonces, claro. Peligrosísimo. Pero eso sirve muy bien para entender las diferentes zonas y demandas metabólicas de nuestro cuerpo en presencia del movimiento. Y por lo general, o bueno, no por lo general, la realidad es que, como les decía, la fogata siempre tiene de todo en un momento dado.
Y lo que diferencia las zonas de entrenamiento deportivo es cuál sustrato, cuál fuente de energía es la que está dominando en la hoguera, en la fogata. Entonces, cuando hablamos de las 3 macrozonas, ¿sí? Entonces hablamos de zonas de intensidad baja, o lo que se conoce como el dominio moderado, el dominio duro, que es la segunda zona, y el dominio extremo, que es la tercera zona. Nos referimos de diferentes formas a cuál es el sustrato energético predominante. Entonces, en la primera zona, en el dominio moderado, el sustrato predominante es la grasa. El sustrato predominante va a ser ese tronco grande, entonces es una fogata controlada que puede durar mucho tiempo y que es relativamente eficiente para nuestro cuerpo. Para los principiantes, esta zona suele ser muy pequeña. O sea, el cambio en la intensidad del movimiento suele sacarte muy rápidamente de la zona o el dominio. Casi que solo con subir unas escaleras ya agitado, y ya tu cuerpo está necesitando de la yesca y está necesitando del papel periódico porque no te dio para prender el tronco grande. Entonces, de hecho, lo que diferencia a un gran deportista, un profesional, un atleta profesional de un principiante es el tamaño, digamos, de esa zona, de ese dominio bajo, de ese dominio moderado. Tú puedes hacer intensidades relativamente altas durante mucho tiempo sin salirte de ese dominio. Claro. ¿Sí? Y que día me hacían una referencia muy chévere de cómo entender esa zona, y es, por ejemplo, cuando vas de turismo. ¿Cuál es esa explicación de que puedes ir y darle la vuelta a una ciudad entera, 10 kilómetros en un día, y no pasó nada, sabiendo que hace una semana estabas en el computador todo el día trabajando? Entonces, eso es porque vamos caminando, vas lentico, vas viendo, y el cuerpo va gastando esa energía. Y un profesional podría hacer ese mismo turismo trotando. Sin ningún problema, y ahí va. Dar la vuelta a Roma trotandito. Exacto, y su cuerpo se vuelve muy eficiente en manejar esos troncos grandes, en oxidar ácidos grasos. Y conforme vamos avanzando en el umbral de intensidad, lo que va a pasar es que la composición de la fogata va a ir cambiando. Entonces, conforme la señal que envía tu cerebro es, oiga, necesito que la fogata sea más intensa, necesito que tenga más llama, más energía. Entonces le vas a meter más periódico, le vas a meter gasolina, ¿sí? En un punto es como, no puedo una llama más intensa si no le meto yesca. La yesca es el fosfato de creatina, que tenemos muy poquita yesca a nuestra disposición, como en cualquier fogata, y así es como se definen las 3 macrozonas. Y eso tiene implicaciones sobre nuestros músculos, o sea, el tipo de fibras musculares que utilizamos, porque las fibras musculares no todas pueden utilizar las mismas fuentes de energía, los mismos sustratos. ¿Sí? Entonces tenemos ahí las fibras musculares tipo 1, que son las de contracción lenta, que, como su nombre lo sugiere, son las que utilizan ácidos grasos para el movimiento, pues predominantemente. Esto no es un blanco y negro, es una escala de grises. Tenemos las fibras tipo 2A, que ya necesitan un poquito más de papel periódico y gasolina, es decir, más carbohidratos, pero también pueden utilizar los ácidos grasos. Y tenemos las fibras tipo 2X, que son estas súper explosivas, que son las que pueden procesar la yesca, el fosfato de creatina, y son muy buenas haciendo lo que se conoce como glicólisis o hidrólisis de la glucosa, que es básicamente la gasolina, procesando la gasolina y estos esfuerzos de muy alta intensidad. Entonces, fíjate que ese es otro biomarcador que se deriva de la necesidad energética del movimiento. Y como ese, hay infinidad más. Entonces, por supuesto que el corazón, que es el principal... El gran motor. Motor, exacto, es el que, digamos, a ver, en la analogía vendría a ser como el que modula la fogata, o sea, es como el carbonero que va y ajusta los... Entonces, el corazón también va a cambiar en función de la intensidad de la actividad. Entonces, en el dominio moderado vas a tener unas pulsaciones relativamente bajas, controladas, y conforme incrementa la intensidad, va a asimismo incrementar también la frecuencia y la exigencia cardíaca,
y lo mismo va a pasar con los pulmones y lo mismo va a pasar con el cerebro. Hay marcadores de capacidad de concentración. De hecho, un marcador que a mí me funciona muy bien para saber si sigo en el dominio de intensidad moderada o si ya me pasé al duro, es si durante el ejercicio soy capaz de concentrarme en otra actividad. Entonces soy capaz de leer un correo y no me distraigo, o hablar. Hablar no me suele ser tan buen predictor como leer. O sea, si yo soy capaz de leer un email y coherentemente responder y estar concentrado en el email y no en el esfuerzo que estoy haciendo, quiere decir que sigo en el dominio de intensidad moderado. Okay. Que, spoiler, es básicamente lo mismo que decir estoy en zona 2 o menos. ¿Sí? Entonces es una buena heurística para saber si estás en la famosa zona 2 sobre la que hemos hablado tanto. Entonces, yo creo que ese tiene que ser el prior, ese tiene que ser el entendimiento base para ahí sí saltar a las zonas de intensidad, porque una vez uno ya tiene claridad sobre estos cambios a nivel fisiológico asociados con el movimiento, con el ejercicio, con la actividad física, pues va a ser muy fácil ya definir los umbrales para exactamente. Bueno, no, espectacular. Y yo creo que ya hablamos un montón de la entrada, creo que sí les llama la atención. Si conocen a alguien que quiere comenzar a hacer deporte y no tiene claro por dónde, yo creo que esto es una muy buena entrada para decir, ok, ¿cómo arranco? ¿Cómo sé que lo que está haciendo está bien o no? A mí en lo personal me sirvió mucho. Último paréntesis, a mí odiaba correr de chiquito, odiaba correr en el colegio, odiaba ser profesor de educación física porque me daba vaso y era como, no quiero correr más. Y cuando entendí que el secreto era aprovechar la zona 2, me cambió la vida. Nunca volví a odiar correr y me di cuenta que uno puede hacer ejercicio sin tener que apuntar a morir en el intento. Entonces yo siempre era como, no, es que hacer ejercicio es vaso, es no poder hacer nada, y lastimosamente eso me alejó muchos años de dedicarle esfuerzo a mi capacidad física, que creo que es muy importante para nuestro objetivo en crecimiento consciente, que es vivir una vida longeva y con muy buena calidad de vida. De acuerdo. Y bueno, nada, en la entrada van a encontrar las diferentes adaptaciones fisiológicas que cada una de las zonas va a promover, que es lo más importante, o sea, entender cuándo utilizar cada zona, ¿sí? Porque tampoco se trata de, entonces solo hago zona 1 y zona 2. Nunca hago, no, cada una de las zonas tiene sus beneficios específicos, y el saber qué tipo de adaptaciones promueve cada zona, pues nos va a permitir tomar decisiones informadas con los beneficios y los costos de hacer ejercicio en ella, y pues estructurar un mejor plan de entrenamiento deportivo precisamente para promover el hábito y todo lo que viene asociado con él. Espectacular. Entonces, bueno, como saben, estamos volviendo a sacar esta gema del cofre, esperamos que les guste, y bueno, cualquier comentario, like, compartir esto con personas que crean que les puede interesar, nos sirve un montón. Muchas gracias, hasta la próxima.